¿Te has comprado GoodNotes y sientes que has desperdiciado el dinero? Entonces déjame darte unas ideas para que no te pase lo que me pasó a mí cuando me lo descargué. Y es que yo pensaba que esta aplicación estaba destinada únicamente para estudiantes, pero al final he conseguido darle un montón más de usos, mucho más personales de lo que yo pensaba que le daría. Todos tenemos la impresión de que GoodNotes es únicamente una aplicación para leer tus apuntes y escribir por encima de ellos, y lo mismo con las presentaciones de la universidad. Como truco personal, yo os diría que en vez de poner las presentaciones a presentación por página, le hagáis primero, cuando estéis en la página web con la presentación descargada, descargárosla de manera que en cada página quede 4 o 6 diapositivas de la presentación, porque así puedes como ver las presentaciones desde una manera un poco más lejana y ampliar todo lo que necesites para ver las imágenes de la presentación y escribir lo que necesites o lo que sea. Y además poder hacer relaciones entre las diapositivas, porque en muchas ocasiones las cosas que aparecen en una diapositiva están referenciando algo que aparecía hace 10 diapositivas, y si la tienes de manera de diapositiva en diapositiva es mucho más difícil de ver que si la tienes por 6 diapositivas por página, o por lo menos eso me pasaba a mí. Y bueno, dejando de lado las obviedades de leer apuntes o de leer presentaciones, es que al final esta aplicación le da un poco más de libertad que los documentos de Google o los documentos que tú podrías hacer en Word. Al inicio de la carrera universitaria, a mí me gustaba mucho hacer como 2 columnas y poner todas las imágenes que había en las presentaciones y a la vez ir escribiendo entre las líneas con mi propia letra. Y para conseguir ese efecto yo lo que hacía era insertar un cuadro de texto que puedes reajustar el tamaño al que tú prefieras, también el tipo de letra, el interlineado. Lo único que no te permite, y a mí me molestaba bastante, era lo de justificar el texto. No lo puedes justificar, no sé por qué, pero bueno, salvo eso, a mí me parece que los apuntes quedaban bastante monos. De hecho, unos me los imprimí. Luego ya en segundo empecé a utilizar esta aplicación para hacer esquemas, comprimiendo bastante toda la información que nos daban las presentaciones en esquemas en vez de apuntes convencionales. Y es que esto me permitió cambiar el enfoque del estudio de una manera increíble. Ahora mis apuntes, en vez de tener pues 100 páginas, pasaba a tener toda la asignatura resumida en únicamente unas 10 páginas o 15. Pero yo me encontré con 2 problemas. Y el primero es que GoodNotes 5, que es el que yo tengo, no te permite hacer lienzos infinitos. El lienzo más grande que tú podías poner era el A3, y en muchas ocasiones hacer los esquemas me provocaba tener que romperme la cabeza para ver cómo meter toda la información y cómo relacionarla de manera que cupiera en la página. Y el segundo problema es que estos esquemas no te permiten hacer una memoración activa o active recall, como se llama en la comunidad de productividad y de estudio. Pero GoodNotes fue capaz de solventarlo de una manera con una herramienta bastante graciosa. Y es que GoodNotes también te permite hacer flashcards, y me parece que si te gusta mucho hacer flashcards puedes sacarle muchísimo provecho a esta nueva función, porque además GoodNotes lo que hace es mandarte avisos de que tienes que estudiarte las flashcards el día de hoy. Y yo las probé para la asignatura de segundo y la verdad es que molaban un montón, porque no eran las típicas flashcards digitales al uso como las de Anki, Quizlet o la aplicación que yo utilizo, la de Note. Como es GoodNotes, a ser un editor de PDF, lo que puedes hacer es en la propia flashcard escribir como si fuese una flashcard real, en plan como si fuese una flashcard en papel, y me parece que era un detalle súper bonito, una manera de unificar las flashcards digitales con las flashcards convencionales o físicas. Y la verdad es que creo que si se explota de manera correcta puede estar súper chulo. Y esta propiedad de poder escribir también se traslada a hacer los ejercicios de las asignaturas, y a mí me gustaba mucho, por ejemplo, los ejercicios de bioestadística me gustaba mucho hacerlos en GoodNotes, porque luego al final del curso me hacía como un resumen de los tipos de ejercicios que podían salir en el examen, y eso lo hacía muchísimo más sencillo porque lo único que tenía que hacer era copiar, pegar y luego imprimirme el resumen de todos los ejercicios que yo había hecho, lo que al final simplifica muchísimo el método de estudio que tú estás utilizando y te hace ahorrar muchísimo más tiempo. También me gustaba muchísimo porque a muchas ocasiones los profesores lo que te hacen es darte pues PDFs en papel, en plan te suben al portal de la universidad PDFs para que tú los rellenes con ejercicios. Y claro, tú te lo puedes imprimir o te lo puedes meter a un editor de PDF en el ordenador. Pero yo creo que le daba muchísima más vidilla el metértelo a GoodNotes y escribir por encima del PDF.
Y a mí una de las cosas que más me gustaban era que si tu carrera utiliza Excel, por excelencia tu carrera en ingeniería o lo que sea utiliza muchas ocasiones Excel, como es la mía, puedes pasar el ejercicio que hayas hecho en Excel a GoodNotes y ahí escribir por encima todas las anotaciones que necesites hacer sobre esta tabla. A mí me ha gustado muchísimo, la verdad. Y ya por último, y lo que a mí más me gustaba de GoodNotes era que en las universidades por lo general se recomienda mucho que te saques algún que otro libro de la biblioteca o que consultes en alguna que otra ocasión la información que vienen en estos libros. No te los puedes comprar porque por lo general estos libros suelen ser bastante caros y cuando te los sacas de la biblioteca estás restringido a no pintar sobre estos libros, no escribir. Que bueno, hay alguna gente que escribe, pero por lo general lo suyo sería que no los maltratases. Pues con GoodNotes no tienes que tener ese problema porque te puedes descargar una versión digital de estos libros y escribir o subrayar o hacer lo que te dé la gana, poner posits, lo que tú quieras sobre estos libros. Y lo bueno de GoodNotes es que puedes marcar páginas, entonces si necesitas revisitar alguna de estas páginas que tú has dicho que son muy importantes, puedes marcarlas y revisitarlas cuando la necesites. Y evidentemente los iPads no pesan tanto como un libro, así de tocho y así de grande. Entonces solo tienes que llevar 1 kilo y no 17 en la mochila y puedes llevar todos los libros que tú quieras metidos en GoodNotes. Y ya pasando a un ámbito un poco más personal, yo he utilizado el GoodNotes a modo de diario, me gustaba muchísimo. Me descargaba unas especie de agendas de una creadora de contenido en YouTube y me gustaba mucho como lo que ella hacía, que era poner cada día del mes una fotito y ir hablando un poco pues de los restaurantes que visitaba, de los viajes y de todas esas cosas. Y lo intenté hacer un par de veces, no lo he llegado a hacer durante un año entero, es bastante difícil, pero lo hice un par de veces y me parece que quedaron bastante monos. También se puede utilizar de agenda, porque al final GoodNotes te permite poner pestañitas en la parte de arriba, en plan tener varios documentos abiertos, entonces si estás con los documentos de la asignatura y de repente el profesor dice que tienes que hacer algo, siempre puedes pasar a la pestaña de tu agenda y escribir sea lo que sea que necesites o que tengas que hacer directamente sin tener que sacar ninguna agenda de la mochila. Pero la cosa no acaba únicamente en guardar recuerdos. También es genial para aprender idiomas o cualquier otra habilidad que te apetezca a ti aprender, como podría ser ajedrez o astrología o piano o lo que sea, porque al final en internet hay un montón de recursos sobre todos estos temas y te los puedes descargar y utilizar GoodNotes para subrayar, para leer o para hacer todos los ejercicios que convengan. A mí me solía dar un poco de pena no poder escribir en los libros de inglés que me compraba o escribir en los libros que me descargaba y que me imprimía y no tener la opción de borrarlo o de editarlo. Pero con GoodNotes eso no pasa porque puedes borrar las respuestas que has hecho en el pasado directamente y rellenarlo. O, por poner otro ejemplo, también me compraba revistas y libros de dibujo y al tenerlos en GoodNotes puedes como hacer esquemas sobre estos dibujos, sobre composición, hacer notas sobre qué es lo que más te gusta de estos dibujos, también puedes marcar las páginas que más te interesen y tenerlas todas guardadas o hacer copia-pegas de estos dibujos de las revistas, no sé, me parece que da muchísimo juego GoodNotes y que hay que saber aprovecharlo de alguna manera. Por último, quería destacar también, evidentemente, que puedes utilizarlo para leer otras revistas, para leer otros libros, para leer otro tipo de contenido que no sea tan divertido, tan interesante leerlo en un Kindle. A mí me pasaba mucho con los libros de no ficción que en alguna que otra ocasión yo quería subrayar o escribir alguna nota o marcar algo y en el Kindle he de decir que la manera que tú puedes poner notas no es tan bonita, no es tan entretenida. Sé que ahora hay Kindles que te permiten escribir en las páginas, pero viene con una limitación y es que si en algún momento cambias la visualización de la página, esas notas desaparecen porque solo puedes ver esas notas si el Kindle está en un diseño que tú le hayas puesto establecido, en el diseño en el que tú escribiste. En GoodNotes no puedes cambiarle la letra a la página, pero por lo menos puedes visualizar siempre que quieras todas esas notas que hagas en los márgenes o todas esas páginas que hayas marcado que quieras revisitar en algún momento. Me parece que es bastante más accesible que leer los libros en Kindle. Si precisamente para esto querrías utilizar tu iPad, yo te recomendaría, en vez de cogerte el iPad de 13 pulgadas, cogerte una versión más pequeña o incluso el iPad mini. Y es que al final
GoodNotes es una herramienta que puedes utilizar de múltiples formas y no únicamente con fines académicos. Quería mencionar específicamente a Leslie Álvarez, que me dio la idea de hacer este vídeo, y si vosotros utilizáis esta aplicación me gustaría que me dejaseis en los comentarios a ver qué otras formas utilizáis vosotros este GoodNotes, si os han servido los consejos que os he dado o si tenéis pensado aplicar alguna de las ideas que os he dado. Y sin nada más que decir, agradezco muchísimo que os hayáis quedado hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo.